Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos a este webinar sobre cómo abordar la muerte y el duelo con los niños, un tema que, bueno, pues sabemos que es difícil y que, por desgracia, en la actualidad, pues, es un tema de interés, ¿no?, debido a la situación que estamos viviendo. Me voy a presentar lo primero de todo, soy Ana León, soy profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, trabajo en el departamento de la Facultad de Educación, en el departamento de Psicología de la Educación y Psicobiología. Y bueno, pues como os decía al principio, vamos a intentar abordar de una manera práctica este tema que creemos que os puede servir o que puede ser de utilidad, pero también nos gustaría que fuese lo más aplicado posible y que, bueno, en ese sentido, pues vamos a dejar un espacio al final para que podáis hacer preguntas, inquietudes que tengáis y bueno, quizás con la presentación algunas de ellas que ahora mismo tenéis queden claras o quizás al hilo de la presentación pues os surjan nuevas preguntas. También quería aprovechar para presentar a mi compañera, Mar Gallego, con la que hice una guía que vamos a nombrar también en esta presentación. Y bueno, pues ha sido compañera de viaje, hemos hecho este proyecto juntas y ella se va a encargar más de la segunda parte de la presentación, yo voy a hacer la introducción, pero bueno, nos vamos a intercambiar un poco, vamos a hacerlo de la manera más fluida posible y vamos a intervenir aportando cada una nuestra experiencia y nuestra visión en cada una de las partes que vamos a tratar. Como decía, este seminario partió de un libro que tenemos publicado sobre este tema y a mí me gusta mucho recordar la forma en que surgió este libro también, porque es muy bonita, por lo menos a mí me hace mucha ilusión que surgió de un trabajo con una alumna, ¿no?, que estudiaba en esta facultad, yo le dirigí su trabajo de fin de grado y juntas hicimos un proyecto que fue hacer un protocolo educativo para centros escolares. Era un protocolo que estaba destinado pues, a tratar la pedagogía de la muerte de manera preventiva, es decir, abordar la muerte con los niños en la etapa de educación infantil para pues, ir preparando conceptos y de modo que los niños que por desgracia en su vida se encontrarán con una situación de pérdida que antes o después va a suceder, pues tuvieran más herramientas. Y luego contaba con una parte de un protocolo, pues bueno, en caso de pérdidas ya que se produjeran y que afectaran pues bien a un docente, a un familiar del niño, a un niño de un centro, pues es que los colegios pues supieran un poco qué medidas implantar, ¿no?, que sería un protocolo de tipo paliativo. A raíz de aquí, de este proyecto que hice con mi alumna, bueno, pues vimos que había mucho interés por el tema, que sobre todo había mucha deficiencia o mucha falta de información sobre cómo hablar con los más pequeños. Y bueno, pues ampliamos este proyecto y fue cuando junto con Mar pues hicimos un libro de una problemática mucho más amplia, ya tratando muchos de los aspectos que vamos a tocar aquí muy por encima, ¿no? Vamos a hablar aquí no vamos a hablar mucho de desarrollo infantil y adolescencia, que sí lo hacemos en el libro. Vamos a rescatar de esta guía pues la parte que creo que puede ser más interesante, que es aquella que tiene que ver con ideas o erróneas, ¿no?, mitos, prejuicios que tenemos en torno a los niños y que a veces por una actitud de intentar protegerles, pues lo que hacemos es un flaco favor a su comprensión de la muerte, ¿no?, y del duelo. Y también vamos a tratar algunas cuestiones, pues como por ejemplo cómo lidiar con los miedos infantiles, cómo reconocer emociones que afloran en el duelo y que a veces los niños se expresan a su manera y que los adultos no sabemos reconocer porque tienen una forma de manifestar su tristeza diferente a la nuestra. Esto es un poco con lo que vamos a iniciar esta charla de hoy. Y el primer gran mito que podríamos decir es de que los niños, estos que tenéis aquí señalados, ¿no?, un poco que no se dan cuenta, que ellos no sufren porque están un poco como ajenos, que luego por otra parte es necesario protegerles y no hablar desde este tema, ¿no?, que es mejor mantenerlos aparte, alejados para que no sufran, que no entienden un poco lo que está pasando en el mundo de los mayores y por eso no deben de participar de ciertas acciones que nosotros llamamos ritualistas, que significan acciones simbólicas de despedida, pues como por ejemplo ir a un funeral o este tipo de cuestiones, ¿no? Este error de un poco replegar a los niños y dejarlos atrás, pues como vamos a ver, es una de las ideas centrales que trabajamos mucho, es malo realmente para el procesamiento del duelo infantil, es decir, los niños parten con una desventaja en la comprensión del fenómeno de la muerte, de por qué se produce, en qué consiste, qué es, las causas, cosas que ahora vamos a ver. Entonces, si los mantenemos al margen de todo esto, estamos dificultando aún más
su comprensión de la muerte, de lo que sucede. Entonces lo que tenemos que hacer es luchar contra este mito. Ahora vamos a ver cómo si podemos incluirlos, qué cosas les podemos decir para ayudarles, porque por supuesto hay que respetar su sensibilidad infantil, esa idea sí es correcta, ¿no? Ellos no les podemos hablar igual que les hablaríamos a un adulto, tenemos que adaptarnos a ellos, pero sí tenemos que dejar que ellos formen parte de esa realidad, por muy dolorosa que pueda ser o por muy triste, ¿no? que sea, que a todos nos duele y es normal ese instinto, ¿no? De intentar proteger a los niños, pero es que, como decía al principio, por esa actitud de intentar proteger al final acabamos haciendo justo lo contrario, ¿no? Es un poco la idea que queremos transmitir y que vamos a insistir muchísimo a lo largo de la presentación. Entonces, una consecuencia de no hablarles o de mantenerles alejados de la realidad es que los niños puedan adquirir ideas que son erróneas, ¿no? Que un poco alimenten miedos, muchos miedos que a lo mejor no van a comunicar al adulto, que les induzca confusión porque no entiendan lo que está sucediendo. Entonces, hay que explicar a los niños que los seres humanos somos seres vivos y como seres vivos pues estamos sujetos al ciclo de la vida, ¿no? Al ciclo natural, junto a las plantas, junto a los animales, y nosotros no escapamos a ellos. Eso es la primera, o por así decirlo, el lugar por donde deberíamos iniciar, ¿no? O comenzar esta conversación sobre la muerte, que somos seres vivos y que todos los seres vivos estamos sometidos a ese ciclo, ¿no? Forma parte de ello. Y ahora vamos a ver conceptos que deberíamos o que tenemos que trabajar con ellos también pues cuando se presenten oportunidades. Uno es el concepto de la universalidad, es decir, volviendo un poco a lo de la idea del ciclo de la vida, el ciclo de la vida es universal, es decir, todos los seres vivos, todo lo que existe en el planeta, tanto vegetal como animal, está sujeto a ese ritmo de la vida y de la muerte. La segunda idea que a los niños les cuesta un poco entender es la idea de que la muerte es algo irreversible, es decir, que no hay marcha atrás, que es algo que no se puede arreglar, que no se puede volver a la vida y que da igual si uno quiere mucho que alguien regrese, que no es cuestión de querer que tu abuelito regrese o no, que es que si sucede la muerte, eso no tiene retorno, ¿no? Es una idea que es dura, pero que los niños tienen que entender y que, bueno, muchas veces se les va hablando de estas cuestiones, pues cuando, por ejemplo, pierden una mascota o cuando observan un animalillo muerto en algún sitio o en alguna película, muchas veces surgen interrogantes en ellos mismos y es cuando tenemos que aprovechar estas oportunidades para irles transmitiendo estas ideas. La tercera cuestión sería la funcionalidad, ¿no? Los niños no saben o tienen dificultades a la hora de entender por qué se produce la muerte. Bueno, pues la muerte la tenemos que vincular a funciones vitales, es decir, el cuerpo es como una máquina, tiene su funcionamiento, tiene su engranaje y a veces pues se rompe y hay roturas que se pueden arreglar y otras roturas que no se pueden arreglar, ¿no? Que hacen que esa funcionalidad se pierda y que el cuerpo no pueda seguir adelante, ¿no? Eso nos remite también a la causalidad, es de nuevo trabajar esta idea junto a la no funcionalidad de que todo tiene un porqué, no si una persona muere es porque es un ser vivo y porque su cuerpo ha dejado de funcionar por la razón que sea, por una enfermedad o por el motivo que haya provocado ese cese de funcionalidad. Y luego por último está la dimensión de la trascendencia, que ahí ya depende un poco de las cuestiones pues, religiosas, espirituales, de las creencias de cada uno, ¿no? Aquí ya pues dependiendo un poco de cuál sea nuestra creencia o de lo que queríamos transmitir a los niños, pues sí que podemos introducir ese plano, ¿no? Pero lo que sí que es fundamental trabajarlo desde el principio y, como decía, aprovechando ocasiones que se presten de manera natural, en un cuento, una película, con una mascota, antes de que suceda una muerte más, que produzca un mayor impacto, que sea más dolorosa, es bueno ir trabajando estas nociones, porque lejos de traumatizar, simplemente el niño empieza a pensar, empieza a entender, empieza a procesar ese conocimiento. Por supuesto, como decía anteriormente, todo esto hay que hacerlo con delicadeza, con sensibilidad, respetando su desarrollo. Muchas veces los niños son los que van a demandar información, ¿no? Y hay que aprovechar muchas veces cuando te piden a ti información y cuando tienen curiosidad y te la manifiestan, es cuando tú puedes ejercer esa labor de empezar a transmitir conocimiento. También se puede hacer a través del juego, hay actividades, yo me acuerdo en el trabajo que mencionaba con mi alumna, pues ella aprovechó la dinámica o la fiesta de Halloween, que todo el mundo celebra, y bueno, pues hizo una actividad lúdica en la que sí que trabajaba todos estos conceptos a través del juego y a través de las emociones, ¿no? Y es una manera pues de introducir un tema que puede ser duro, pero adaptado a la mentalidad infantil. Y es importante hacer esta labor preparatoria, aunque no nos guste o no nos seduzca mucho, por la razón de que tarde o temprano
todo niño se va a enfrentar a la muerte. Es verdad que algunos de ellos se van a enfrentar pues en la preadolescencia, adolescencia o más adelante, pero hay un número que por estadística sí que va a sufrir una muerte querida de un abuelo o otras muertes que no son naturales en el sentido de que son estadísticamente menos probables, pero que pueden suceder, como la muerte de un hermano, de un padre, de un progenitor, de un amigo. Entonces, a ese grupo de niños que les toca por estadística, si no tienen preparación, pues van a sufrir mucho, con lo cual yo creo que es ya una razón o un motivo suficiente para que los adultos venzamos nuestro propio tabú o temor e introduzcamos estos temas. Otras ideas que tenemos que desechar es que los niños no perciben la realidad, ¿no? Que no experimentan el duelo y que por eso los tenemos que sobreproteger. Estas ideas son erróneas, es todo lo contrario. Sí que perciben la realidad, aunque tengan sus dudas, aunque tengan también eso, pues, confusiones. Sí que van a experimentar el duelo, lo que lo van a hacer es de una manera distinta. Y en eso pues mi compañera tiene mucho que aportar, es decir, pues pueden tener comportamientos que sean anómalos o pueden pasar de la risa al llanto o tener actitudes que nosotros no entendamos y es una manera de expresar el duelo. Y por tanto lo que necesitan no es una sobreprotección, no es una burbuja, sino lo que necesitan es acompañamiento, ¿no? Es una palabra que también nosotros vamos a insistir mucho. En esta imagen de aquí a mí me gusta mucho esta expresión que acuñó uno de los autores que nosotros estudiamos en nuestra guía, que es eso de los momentos de enseñanza, ¿no? Los teachable moments, es decir, que en la vida cotidiana muchas veces por una conversación, por algo que te sucede fortuito, que tú no esperas, pues se plantea una situación que tú puedes utilizar para enseñar o para transmitir algo y que son muy valiosas. Y sobre todo, pues cuando uno habla de este tema, tiene que buscar pues cosas como la calma, hacerlo también en un momento en el que uno esté fuerte, sobre todo cuando ya estamos hablando de una situación en la que se haya producido una pérdida dolorosa para el adulto que tiene que hablar del tema. Y sí que es verdad que hay que prestar mucha atención o mucho cuidado también al cómo se hace, ¿no? Y antes hablábamos de que otra de las actitudes o de las tendencias es no incluirlo en los rituales, ¿no? En las despedidas, en no querer llevarlos con nosotros a lugares donde se visibiliza la muerte, como cementerio o un funeral. Pero sí que es verdad que luego es un tema que también no podemos dar a lo mejor una instrucción que valga a todo el mundo, pero sí que en los casos en los que el propio niño quiera o manifieste interés, sí que no es bueno alejarle, ¿no? Con lo cual, si podemos incluirlo, es lo mejor que podemos hacer y sobre todo en actividades que nosotras también planifiquemos, ¿no? Podemos hacer nosotros en casa también mediante el juego y mediante actividades pues, simbólicas nuestra propia despedida. Y es importante trabajar ese concepto porque es una medida de gestión emocional o de expresión emocional que va a ayudar al niño a procesar lo que ha pasado. Y sobre todo aquí lo que el adulto puede hacer es intentar transmitirle o darle herramientas pues para que sea capaz de entender lo que está pasando, para que sea capaz de ser más empático, de ponerse en el lugar del otro, para que sepa gestionar emociones como la culpa, por ejemplo, ¿no? Que va a aflorar y que los niños muchas veces tienen comportamientos que a nosotros no se nos pasa por la cabeza de irracionales, ¿no? De creer que porque se han portado mal alguien se ha marchado, porque muchas veces decimos esas expresiones literales de se ha ido, se ha marchado, que pueden inducir confusión. Entonces es muy importante trabajar el aprendizaje emocional, pero aplicado a este fenómeno de la muerte, ¿no? Entonces es muy importante la labor que el adulto pueda hacer transmitiendo, enseñando y tratando las emociones. Y estando también muy atento a lo que pueda estar sucediendo, ¿no? Como decía al principio, el niño va a expresar, pero quizás lo haga de una manera que a nosotros nos resulte un poco atípica. Con lo cual, otra idea con la que habría que quedarse es que los niños, lejos de tenerlos apartados de conversaciones que puedan ser complicadas o profundas, hay que incluirlos. Por supuesto, hay que hacer una adaptación, pero muchas veces tenemos la tendencia a subestimar la capacidad de entendimiento y a hablarle a los niños de una manera demasiado simplista o reduccionista, sin meternos en los grises, en los matices, en las complejidades. Pero si hiciéramos lo contrario, si nos metiéramos con todos estos grises o con la complejidad de un tema, por supuesto respetando su sensibilidad, lo que estaremos haciendo es ayudarles cognitiva y emocionalmente a que puedan procesarlo, ¿no? Y a que puedan entender que ese sufrimiento, el sufrimiento suyo propio y el de las personas que van a ver que están sufriendo en su entorno, a que sea también compasivo consigo mismo y con los demás, porque también es verdad que a veces la culpa en el duelo
pues puede producir sentimientos de un poco de quererse fustigar a uno mismo por no haber hecho suficiente, por no haber demostrado el amor suficiente a esa persona que se ha ido. Es decir, que tenemos que ayudarle a los niños, sobre todo a los más pequeños, a que sepan un poco manejarse en este entramado y a que sepan interpretar, a que sepan comprender a los demás y también a que sepan comprenderse a sí mismos, ¿no? Lo que les está pasando, porque un niño puede darse cuenta o a veces no se da cuenta conscientemente, pero sí que en el fondo sabe que algo va mal y que él está triste, que no tiene ganas de jugar o que le está pasando tal cosa y hay que ayudarle a que eso entienda que está sucediendo, que es normal sentirse así y que eso va a pasar y que se va a recuperar, ¿no? Pero si tiene un adulto que se lo diga y que le diga que es normal o que le ayude a visibilizar o expresar qué es lo que qué es lo que está sintiendo y qué es lo que está procesando, pues de nuevo le estaremos facilitando todo ese procesamiento. Y bueno, esto es un poco lo que yo quería contar así de idea de partida. Como decía anteriormente, no me he metido mucho en profundidad en muchos temas porque por la razón de que quizás es más ágil que luego nos planteéis dudas, ¿no?, de las cuestiones que vayamos tocando y así podamos ver un poco lo que más os interesa o cuestiones las que tengáis más curiosidad. Por así decirlo, esto sería uno de los mensajes o una de las partes fundamentales para iniciarse en este tema del duelo con los niños. Por supuesto, he hablado en general, pero luego hay muchas cosas que se pueden matizar en función de la edad y de nuevo si tenéis dudas pues podemos un poco ver pues matices que se pueden adoptar y que no es lo mismo pues, tratar con un niño que tenga 5 o 6 años que tratar ya con un niño de 12 o 13, ¿no?, por ejemplo. Pero bueno, sin más, pues yo creo que os voy a dejar con mi compañera Mar, que ya pues bueno va a hablaros sobre todo de cómo se debe hacer el abordaje. Bueno, hola, buenas tardes. Yo soy psicóloga infanto-juvenil, entonces vivo de cerca el apoyo a los niños cuando están atravesando estas situaciones. En el abordaje de experiencias es muy importante qué está ocurriendo en el entorno familiar, claro, porque es el aprendizaje directo que va a tener el niño a la hora de abordar esas situaciones. Entonces, muchas veces, como ponemos aquí, es una experiencia que está llena de dudas para los niños. En función de la edad, es muy habitual que un niño que ha perdido a un ser querido, aunque le hayan explicado que ya no va a estar más, a los 2 días o a la semana pregunte que si el abuelo va a venir o que si mamá va a venir. Y entonces, claro, es una respuesta muy complicada para los adultos que también están dolidos, que también están dañados por esa situación, pero si contamos con ellos y sabemos que el niño realmente no asimila la irreversibilidad del suceso y que es algo que no tiene marcha atrás, podemos entender y podemos acompañar mejor al niño cuando nos está teniendo este tipo de respuestas. Como decía Ana, es muy importante tener en cuenta la edad. Aquí no podemos entrar a matizar en las distintas edades, pero bueno, podemos decir que alrededor de los 7 años el niño, dependiendo de su nivel de maduración, pero entre los 7 y los 9 años el niño ya va a tener un concepto de la muerte bastante similar al del adulto, en el sentido de que es un suceso que nos ocurre a todos y que es algo que no tiene marcha atrás, ¿no? Ante todo, la pérdida es una experiencia emocional. ¿Qué emociones están implicadas? Pues Ana ya ha mencionado algunas. Puede ser culpa, pero puede ser miedo también, pero puede ser inseguridad, sobre todo cuando uno de los fallecidos es un cuidador principal del niño, que son esos bastiones de seguridad en los que el niño asienta su vida cotidiana. Cuando uno de los dos desaparece, la inseguridad está servida y es una de las emociones que hay que tener en cuenta a la hora de este acompañamiento, porque el niño necesita a alguien que soporte esas rutinas y que le acompañe en esas rutinas. ¿De qué condición de partida parte el niño? También es importante la vulnerabilidad o la resiliencia, que es un elemento que tratamos ampliamente en este trabajo, que es muy importante, la resiliencia con la que cuenta el niño, su capacidad de resurgir de ese daño, aunque sea un niño pequeño, es muy importante. Entonces, el duelo no tiene que tratarse como algo patológico, como algo que necesariamente va a necesitar una atención terapéutica, pero sí que es verdad que hay niños que pueden tener, por distintos factores personales o contextuales, una mayor probabilidad de desarrollar un duelo complicado. En cualquier caso, cuando el fallecido es una figura de referencia, es una experiencia muy traumática para el pequeño y hay que estar al tanto para dar los apoyos necesarios y, si es necesario, también, como no, una intervención terapéutica. Aunque el duelo en sí mismo no es algo patológico, el duelo es una experiencia natural
es un rehacerse tras una pérdida para seguir adelante. Entonces, esa tiene que ser la perspectiva prioritaria a la hora de abordar el tema del duelo, pero siempre estando al tanto para poder dar los apoyos necesarios cuando el niño lo necesite. Hay duelos que no quedan resueltos por el silencio que hay en torno, alrededor del niño, que no permite esta expresión emocional con el mejor ánimo, muchas veces con la intención de proteger al menor, que no se hable mucho del fallecido y que el niño esté en las mejores condiciones. Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que se pacta un silencio implícito, que participa el niño también de él y no puede generar sus dudas, no puede preguntar, no puede hablar y no puede expresarse bien emocionalmente. Y esto genera un inconveniente de un duelo no procesado que probablemente salga al cabo de un tiempo con otras pérdidas o enlazado con otros traumas. Entonces hay que tener muy en cuenta todas estas condiciones. Los apoyos fundamental de la familia y también de la escuela. La escuela tiene que estar muy al tanto de los niños que han perdido a un familiar o a una persona de referencia. El protocolo del que parte este trabajo que ampliamos Ana León y yo en el libro precisamente está centrado en la escuela, porque el niño tiene que volver a lo cotidiano donde todo sigue igual, mientras que en la vida del niño nada sigue igual, todo está desolado y todo está lleno de tristeza y de incomprensión. Entonces la escuela, que es uno de los pilares en los que el niño se va a desarrollar y es un centro de educación y de apoyo, también tiene que estar preparado para dar esta respuesta y este acompañamiento al niño. Y una coordinación familia-escuela es fundamental para que el pequeño pueda encontrar solaz en ambos contextos. Entonces, bueno, aunque esta exposición es breve, no nos deja hablar todo lo que quizás podríamos, nos gustaría considerar si tenéis algunas preguntas que queráis compartir para poder dar respuesta y así, bueno, pues poder ampliar un poquito más, centradas en, como comentaba Ana, en vuestros intereses o en lo que queráis que sea contestado. Entonces, si os parece, si hay preguntas, pasamos al chat. Bueno, mientras van entrando, aprovechamos para ampliar un poquito más la información, ¿no? De el daño del niño, igual que en un adulto, pues va a estar en función de cuál sea la relación que tenía con la persona que ha fallecido, claro, y de la ausencia que esa persona, el vacío que esa persona genere en su vida. La primera pregunta, ¿cómo enfocar la propia muerte en un niño terminal? Bueno, pues es una pregunta muy, la verdad, muy complicada en el sentido de que ya para las personas que tienen que acompañarlo es muy duro y es muy difícil. Dependiendo de la edad del niño, como hemos dicho, y esto no cambia cuando el niño es el propio enfermo, dependiendo de la edad del niño, la temporalidad, el sentido de que la muerte es el fin de la vida es muy complicado. Entonces, yo creo que tiene que estar enfocado más a los cuidados del bienestar en la presencia del niño, más que explicarle realmente que va a morir y que después de morir ya no va a volver. Si el niño no genera esta pregunta, no hay por qué anticiparse a explicársela. Y en cualquier caso, siempre, igual que hablamos en el libro, acercarse al niño con respeto, con honestidad y con sinceridad, tranquilizándole como un estado en el que no habrá frío, no habrá dolor, no va a tener temor, ni va a tener hambre, que es una de las maneras de explicar la muerte que compartimos en el libro para acercarnos a los pequeños y que puedan entender sin ese tabú que pueda generar miedo, la muerte como parte del ciclo natural de la vida. Si quieres, Ana, vamos contestando. Voy a intentar aglutinar algunas preguntas. Por ejemplo, las preguntas sobre que nos traslada Francesca, si es aconsejable que nos acompañe al entierro, y luego preguntas sobre qué libros para niños de 2-3 años.
Bueno, la primera pregunta de Francesca, sí, yo creo que es aconsejable, sobre todo si el niño manifiesta interés y quiere ir. Otra cosa es que el niño explícitamente diga que no. También una cosa que nosotras siempre recomendamos es preguntar al niño, pedirle opinión, ¿no? Y también respetar un poco qué es lo que desea y qué es lo que quiere. Pero las actividades ritualistas son importantes. También tenemos que valorar si estamos también los adultos que van a ir a esa funeral, en qué estado están. Es decir, es difícil dar pautas que sirvan para todos los casos, pero por ejemplo, si estamos hablando de un funeral y los padres, imaginemos una situación donde hay adultos de referencia que no están en condiciones de atender a ese niño, pues ahí quizás, quizás no sería lo más conveniente. Es decir, cada situación también nos va a indicar un poco qué es lo que hacer. En cuanto a los niños que tienen 2-3 años, los materiales recomendables son libros, ¿no? Hay muchos libros publicados sobre esta materia, muchos cuentos que podemos utilizar y como decía anteriormente, el juego es un recurso que lo vamos a tener tanto en el aula como en casa a nuestra disposición y en ese sentido en el libro sí que creo que mencionamos algo en cuanto a recursos, sí que es verdad que no se centra no es un libro que se centre en el juego, sí que damos ideas pues para hacer desde manualidades, hacer un árbol de despedida, un mural, cuestiones muy genéricas que luego cada uno puede adaptar, pero es un libro más enfocado a cuestiones teórico-prácticas de otro tipo, no tanto a recursos lúdicos, pero sí hay información y en ese sentido la página web de Síntesis lo que podéis bajar gratuitamente es la bibliografía de nuestro libro. Entonces ahí podéis consultar todo lo que nosotras utilizamos para escribirlo, o sea, todos los materiales que consultamos, muchos de los cuales son educativos. Yo ahora los aspectos que pregunto con respecto a la escuela, ¿vale? Cómo recibir al alumno en el salón de clases y de qué manera pueden participar. Lo primero es recibir al niño, es decir, el tutor, las personas de referencia, recibir al niño y decirle que sabemos lo que le ha pasado. Esto es fundamental, ¿vale? Para que el niño no esté tan inseguro como diciendo, sabrán qué es lo que ha pasado en casa, sabrán que yo estoy así de mal. Entonces, recibirlo en ese sentido. Si es oportuno, si hay un buen ambiente de clase y se han generado previamente dinámicas en este sentido, incluso la propia clase también puede recibir al niño, porque aquí no solamente ya estamos trabajando con un niño que está dañado, sino cómo se van a relacionar con él sus compañeros. Es que no saben qué decirles. Para ellos también es una situación nueva, muchas veces no sabían ni que existía la muerte cuando son muy pequeñitos, ¿no? O cómo le hablo yo a este compañero que está tan triste. Entonces, la profesora, el profesor, antes de recibir al alumno en clase también puede hablar con sus compañeros para que aprovechar que es una situación pedagógica también para los más pequeños para acercarse a este tema y conocer que es un suceso que es probable, que es algo que puede pasar a cualquiera de las personas de clase. Entonces, desde clase se pueden instaurar estos protocolos. No tenemos tiempo aquí, en el libro se habla directamente de esta publicación que había hecho previamente Ana León, y sí que se da un protocolo concreto de cómo actuar en el colegio en estas situaciones con pautas muy directas. Siento ir tan deprisa, pero es que el tiempo nos apura y para poder dar más... Bueno, dos cosas. Os voy a poner aquí de momento el enlace al libro y luego el artículo del protocolo educativo, ese sí que es gratuito, lo podéis acceder. Ahora os paso también el enlace, ¿vale? Porque ese sí que está más enfocado a colegios y ahí tenéis actividades también o ideas para hacer actividades prácticas en los colegios, muchas de las cuales también se pueden reproducir en casa. Por comentar una pregunta que había salido al principio, ¿no? Puntos de encuentro entre familia y escuela cuando no tienen una visión parecida, pues enfocarlo desde esa perspectiva del ciclo natural, ¿no? Que decíamos que es importante introducir y para eso no hay ningún límite, ni por arriba ni por abajo, es decir, lo podemos hablar con los niños y de hecho en la escuela muchas veces se empieza a tratar mismamente con plantas y con flores, ¿no? Los niños entienden que los seres vivos nacen y que si no los cuidamos se mueren o que se enferman se mueren, ¿no? Entonces eso se puede introducir desde que son bien pequeñitos y de hecho se hace, ¿no? Más preguntas.
La cuestión de introducir este tema no tiene por qué derivar ni en un trauma. Eso es un mensaje que nosotras hemos trabajado bastante, ¿no? Que es decir, que todo lo contrario, lo que puede derivar en problemas de procesamiento es el silencio o el tabú o el no entender, ¿no? La confusión que podemos crearles a veces. Pero hablarles de ellos con esa honestidad que decía Mar, con nuestro acompañamiento, no tiene por qué generar ningún tipo de drama o que cojan miedo a cosas como ponía una compañera aquí en el chat, creo que era Alba, como por ejemplo a morirse si están dormidos, ¿no? Si alguien ha fallecido. En ese sentido, recojo un poco esa duda para comentar algo que mencioné un poco de pasada en la presentación, y es que no es aconsejable, sobre todo a los niños muy pequeñitos que piensan de manera literal, darles mensajes del tipo tal persona ya se ha ido, o está en el cielo, o está dormido, porque lo pueden entender literal y entonces sí que pueden cogerle miedo a dormir. Por eso es tan importante abordar este tema con honestidad y decirle lo que ha pasado, ¿no? Esa persona no está dormida ni se ha marchado, esa persona ha fallecido, ¿no? Su cuerpo ha dejado de funcionar. En ese sentido, tenemos que transmitirle que ellos tienen que estar tranquilos porque su cuerpo está bien, ellos son niños, no tienen ningún problema y su cuerpo no va a dejar de funcionar porque se vayan a dormir. Pero por eso es importante evitar expresiones que puedan ser confusas. ¿Tú añadir algo más? Bueno, una pregunta que veo por aquí de María Tito, que si se puede considerar la muerte de un familiar como un vacío emocional. Más que vacío emocional, lo podemos definir como una experiencia emocional, pero además muy potente y en muchos abarca muchísimas esferas, como hemos comentado antes, pueden surgir multitud de emociones, pero también es una experiencia de aprendizaje vital, dura, pero también es una experiencia de aprendizaje necesaria, porque la vida es muerte al final. Entonces, más que vacío emocional, experiencia emocional, sí, muy potente. Dependiendo de cómo el contexto acompañe, cuanto más pequeño sea el niño, más influencia va a tener el contexto. Dependiendo de cómo el contexto acompañe esta situación, la experiencia emocional puede ser una experiencia de crecimiento, pese al dolor, y no tiene por qué haber un trauma posterior, como podemos inducir en algunas situaciones que verdaderamente han sido trágicas. Estaba tratando de leer las que nos habíamos dejado un poco sin contestar. Más, bueno, ideas sobre cómo tratar o ideas concretas, sí que es un poco complicado aquí contarlas con tan poquito tiempo. En ese sentido sí que aconsejaríamos, por ejemplo, os acabo de poner el enlace al artículo, que ahí tenéis bastante información de actividades concretas que se pueden hacer, sobre todo en centros educativos, pero que, repito, muchas de ellas son trasladables a casa, ¿no? Toda actividad que sea de gestión emocional, que sirva para rendir homenaje a la persona que ha fallecido, para que el niño tenga un lugar donde depositar su afecto, hacerle un dibujo, hacerle una carta, leerle esa carta. Es decir, hay muchísimas cosas que podemos hacer que servirán tanto para la clase como para el trabajo de casa, y que son todas actividades de gestión y de expresión emocional. Y bibliografía infantil, pues sí, como decía, en la página web de Síntesis, que es el primer enlace que os he pasado, ahí tenéis toda la bibliografía que nosotras manejamos y hay muchas ideas, ¿no? Yo siempre cuento una idea que a mí me llegó especialmente cuando escribimos este libro, y es que fue una idea de un médico, ¿no? Que trabajaba, bueno, pues presenció un acto en donde, bueno, pues tuvo que darle la noticia a unos padres de que su hijo había fallecido, y el hermanito del niño en cuestión, pues cuando también recibió la noticia y comenzó a llorar, pues escuchó inmediatamente los padres que le decían: no llores, sé fuerte, sé valiente, una frase que a veces también decimos mucho, con la mejor de las voluntades y que puede hacer daño. Y entonces este niño automáticamente, pues bueno, se quedó así como un poco sin saber qué hacer, dejó de llorar, ¿no? Es como que le interrumpieron un poco su proceso de duelo. Entonces este médico se dio cuenta que era una carencia que existe en los hospitales, pero de nuevo puede ser también aplicable en las escuelas, que los niños que reciben este tipo de noticias
no saben qué hacer con ese impacto que les produce. Entonces, pues una idea sencilla que se les ocurrió es a todos los niños que habían perdido un ser querido en ese centro, se les entregaba una bolsita, dentro había un cuaderno para colorear y unos lápices, ¿no? Y ese cuaderno pues servía para que el niño hiciera dibujos y pudiera contar un poco lo que sentía. Es a botón de muestra un poco actividades que son muy sencillas, que pueden tener que dependen también de nuestra imaginación, pero que son todas del tipo de darle un espacio, ¿no? Un momento y una oportunidad para que el niño exprese lo que siente, ¿no? Diga un adiós que a lo mejor no ha podido dar. Entonces, es importante pues intentar llevar eso a la práctica cuando podamos, ¿no? Respuesta a quien preguntaba por aquí si conviene decirle al niño, un familiar que está enfermo con cáncer que va a morir, si conviene anticiparse y decírselo como fórmula de aprendizaje. Pues no, porque podemos dañar su sensibilidad, no va a entender, probablemente estamos hablando de que tienen una perspectiva, si estamos hablando de niños muy pequeños, a lo mejor de 4 o 6 años, no va a entender eso que le estamos explicando. Sí que por el contrario podemos favorecer un acercamiento emocional que al niño le sirva como despedida cuando ocurra el fallecimiento, y eso sí que es muy importante. A la vez, alguien preguntaba si conviene expresar la emoción de los adultos, del contexto del niño, o más bien ocultarla. Porque los niños son aprendizajes emocionales. Si están percibiendo los adultos que se muestran fríos y distantes, como si no hubiera ocurrido nada, ¿qué mensaje va a estar recibiendo? Seguro que todos encontréis la respuesta, ¿verdad? El niño va a pensar, es que no está bien llorar cuando se muere alguien que quieres, o a lo mejor papá y mamá, mira, no están tristes porque se ha muerto el abuelo y yo sí que estoy triste. Entonces, mostrar, sí, evitar las expresiones desgarradoras de sufrimiento, eso sí, para que no sea muy abrumador para el niño, pero sí que le podemos mostrar que estamos tristes, que estamos apenados, y acompañarnos en ese dolor, que es una de las cuestiones que también trabajamos mucho en el libro, es el concepto de acompañamiento. Podemos acompañar al niño, pero el niño también puede aportarnos solaz en esas situaciones que puedan ser un poco más complicadas. Cuando son más pequeños, que se ha muerto una persona significativa, que tiene una presencia importante en sus vidas, pero que a lo largo de cierto tiempo no los van a reconocer o no se van a acordar de ellos, sí podemos integrarlos en su biografía emocional. Hablando de ellos, alguien comentaba también, hacían una pregunta alusiva a retirar las cosas del difunto. Bueno, pues esto tiene que haber un poco un consenso familiar, porque habrá personas que se encuentren muy incómodas con la presencia de esas cosas y otras personas que se aferren de una manera que no sea, digamos, saludable. Un contacto con esos objetos materiales que delaten un poco lo que fue la presencia de ese difunto puede tener un significado a la hora de establecer un vínculo positivo, pero también hay que tener cuidado porque aferrarnos demasiado a esos símbolos, digamos, materiales de lo que el fallecido era, pues puede ser a la larga perjudicial. Entonces hay que ver yo os he puesto ahí un enlace a un mural que hizo Mayalen. Mayalen fue mi coautora en ese trabajo del protocolo, que bueno, ya es una recopilación de cuentos, seguramente se han publicado muchos más. La verdad es que hay un montón de recursos educativos. En relación a la pregunta de Christopher, si hay que hablar igual con niños que tengan un tipo de pues, problema de desarrollo o cualquier tipo de diversidad funcional, no, es verdad que en el libro le dedicamos un capítulo, un apartado bastante extenso, porque estos niños presentan unas particularidades muy especiales, ¿no? Y no es lo mismo hablar, por ejemplo, de un trastorno por espectro autista, el TEA que tú mencionas, que una discapacidad, una discapacidad de tipo cognitivo, es decir, que la casuística es muy amplia y no es fácil dar una pauta general, pero por ejemplo algo que sí que puede ser común en la mayoría de los casos es evitar aquí más que nunca la literalidad, dar expresiones muy claras y además ir chequeando que cada expresión que nosotros trasladamos el niño lo entiende.
Es decir, si le decimos que alguien ha fallecido, fallecido es que tu cuerpo no funciona y no estás viviendo. Y y si hablamos de un funeral es donde van las personas a despedirse de alguien que ha fallecido y que está en un ataúd. Un ataúd es una caja que contiene una persona, es decir, hay que explicarle cada cosa que introducimos que nosotros pensemos o que el propio niño manifieste que tenga dudas, hay que explicar todos los significados muy claramente para que no le queden dudas de qué es lo que está sucediendo y cuáles son los pasos y cuáles son también las reacciones que el niño ve a su alrededor, por qué suceden, porque los niños, por ejemplo, en el caso del TEA, pues pueden tener dificultades a la hora de no comprender por qué sus cuidadores ahora no le hacen caso o están tristes o pues tienen que entender que esa persona está afectada por lo que ha sucedido, ¿no? Es decir, que es un poco complicado dar pautas que sean genéricas, pero sí que es verdad que no se trata igual que a un niño, por supuesto, que tiene otro desarrollo cognitivo en ese sentido superior, ¿no? Tenemos que tratar caso a caso, dependiendo del tipo de problema que tenga ese niño, del tipo de déficit o de diversidad funcional, como lo queramos llamar, pues tenemos que dar unas pautas u otras. Y la pregunta de Raquel, que es muy interesante, dice, ¿qué hacer desde la escuela cuando la familia habla de ir al cielo a una estrella? Bueno, pues de nuevo, nosotros no podemos ir en contra de la familia, es decir, es verdad que no podemos solventar todos los problemas o no podemos educar al niño, ¿no? Sí que podemos contribuir y pues, si en casa no se ha trabajado esos conceptos que veíamos anteriormente de universalidad, irreversibilidad, causalidad, funcionalidad, pues trabajarlos nosotros en el aula, ¿no? Y trabajarlos sobre todo con el ciclo de la vida. Uno de los recursos que más se mencionan en los libros sobre pedagogía de la muerte infantil es trabajar con plantas, trabajar con flores, trabajar en definitiva, con seres vivos para que se entienda el ciclo de la vida, ¿no? Son cuestiones que a ellos les toca de cerca y que nos sirve para ir introduciendo esos conceptos y que el niño tenga, a la par que la versión de la familia, que es quizás más trascendental, que tenga otra visión más natural, más terrenal de por qué los seres vivos dejan de vivir, ¿no? Pues porque de nuevo su cuerpo se rompe, se estropea y en caso ya podemos introducir pues variaciones, ¿no? Dependiendo de lo que le haya pasado a ese niño para que pueda ir procesando, pueda ir entendiendo lo que ha sucedido, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí el maestro puede intervenir, pero tampoco puede ir en contra de un poco de lo que venga de la familia, sobre todo si son cuestiones de tipo religiosas o espirituales, ¿no? Ahí también que hay que respetar esa dimensión trascendental, pero sí que es bueno trabajar a nivel cognitivo los conceptos que decíamos anteriormente, que son los que subyacen a la idea de muerte y que son los que los niños más pequeños tienen problemas a la hora de entenderlos. Luego había una pregunta de Claudia, no sé si la hemos contestado ya, no sé, discúlpame Mar, igual la has contestado tú, la de cambios en una habitación de un fallecido. No te oigo, Mar. Sí que había comentado algo, que tiene que haber ahí un poco un consenso, ¿no? Porque habrá personas que estén cómodas con la presencia de esos objetos y otros miembros de la familia pues quieran retirarlos cuanto antes. Que habíamos contestado, entonces, no sé si quizás hemos intentado recopilar lo que ha salido, pero es verdad que el chat avanza muy rápido, perdonad si alguna pregunta no la hemos recogido, si no pues insistir, si veis que no os quedáis, o sea que no hemos respondido algo, es por eso, porque el chat también se mueve muy rápido según entran los mensajes. Dice Mari, ¿cómo abordar la explicación trascendental religiosa? ¿Cómo enfocarla? Bueno, yo en primer lugar, antes de contestar eso un poco, algo que decimos siempre en la Facultad de Educación cuando formamos a los maestros, siempre hablamos en todas las asignaturas o en muchas asignaturas de lo importante que es el vínculo, la relación familia-escuela, ¿no? Y aquí más que nunca, antes de introducir esa cuestión, tenemos que estar un poco primero en sintonía con la familia. Si tú lo planteas desde el punto de vista de un familiar, o sea, de alguien que quiere introducir esa dimensión, pues primero también habría que un poco consensuarlo con los cuidadores primarios, simplemente por no introducir o no meter ideas que no puedan ser, bueno, que hay que consensuar con los cuidadores. Entonces, si los cuidadores tienen unas creencias religiosas, por supuesto que se puede introducir, ¿no? Puede ser un paso más allá, pero yo por orden primero trabajaría a nivel cognitivo los fundamentos, los conceptos o los subconceptos, mejor dicho, que hemos mencionado anteriormente, y después sí que podemos introducir la explicación trascendental, que sería más
una cuestión de la continuidad, qué es lo que pasa, ¿no? con el alma, ¿no? O qué es lo que pasa con la esencia de la vida cuando se pierde. Es decir, habrá que entender la parte material del cuerpo, de la muerte como cese de la vida, de la dimensión biológica, y luego ya la cuestión del alma, o si nuestra existencia continúa, es otro universo muy distinto que nosotros la verdad que no hemos tocado mucho en el libro porque nos hemos centrado en eso que es más básico, que no se hace, pero que sí que puede ser interesante, ¿no? Por supuesto se puede plantear, pero yo creo que siempre asegurándonos que lo primero, o sea, construyendo sobre pasos, asegurándonos que lo primero se entiende, luego ya abordar el tema de la continuidad. Y abordar el suicidio de un ser querido, pues es lo mismo. Sí. Quería comentar. Sí, algunas preguntas que surgen aquí acerca del apego a las cuestiones materiales, a las pertenencias del fallecido. Bueno, en principio no tiene por qué ser problemático, ¿vale? Es decir, el contexto no puede ver que porque alguien se aferra a esas pertenencias tiene por qué ir vinculado a un malestar o un procesamiento complicado del duelo, todo lo contrario. Alan Wolfert los llama line of objects. ¿Qué quiere decirnos con esto? Bueno, es como un objeto de transición. Hay personas que llevan toda su vida el reloj de su padre que falleció cuando eran adolescentes y no les genera ningún problema. Es decir, puede ser un objeto de vínculo que lleve a la posterior integración emocional necesaria cuando perdemos a una persona de referencia, ¿vale? Porque no se puede cortar esa relación así sin más porque haya desaparecido la presencia física. Lo adecuado para integrar a nivel emocional la pérdida de una persona significativa es que pase a la esfera emocional, lo mismo del niño que cuando somos adultos, ¿no? En este paso a esa esfera emocional puede ser, como comento, los objetos materiales un vehículo de transición que no tiene por qué ser forzado y que tampoco tiene por qué ser visto como algo pernicioso, que como se agarre aquí a esta prenda o a esta foto, va a haber un problema. No tiene por qué haber un problema. Si la persona lo está viviendo a gusto y está bien, pues unido a esa prenda o a ese objeto que pertenecía al fallecido. Solo en algunos casos que veamos que realmente sí que puede ser un problema, pero no se estará manifestando solamente con las pertenencias, se estará manifestando con un dolor emocional muy vivo, que no se puede mencionar al fallecido y con una serie de condiciones que a lo mejor hay que requerir ayuda profesional para ayudar a esa persona a procesar el duelo, que en principio es un proceso natural y para nada, como digo, patológico. ¿Cómo abordar el suicidio de un ser querido? Pues en principio hay una parte que valdría, que sería la misma, de cuestiones que hemos explicado de entender qué es la muerte. La segunda parte, claro, hablamos de una muerte que aquí la persona se provoca, ¿no? Pero podemos hablar de una enfermedad que no es corporal, que es mental, pero que ha hecho que esa persona quiera acabar con ese cese de funciones vitales. Es decir, el suicidio lo podemos enfocar desde, pues eso, la enfermedad mental que lleva a una persona que pierda las ganas de vivir y que provoque, pues que provoque su propia muerte, y luego ya pues trabajamos los conceptos que hacíamos anteriormente dependiendo de la edad. Es decir, si hablamos con un niño que ya es grande, pues no hace falta explicarle esto que he comentado, ya podríamos simplemente centrarnos en esa dimensión de que esa persona, pues por las razones que fuera, porque no tuvo fuerza, porque no tuvo la atención necesaria o por lo que sea, pues ha decidido poner fin a su vida. También depende un poco de quién ha sido la persona que se haya suicidado, ¿no? Es decir, que como veis son temas que son muy complejos como para dar así como una píldora de solución, pero creo que en todo caso el tabú no es bueno. Hay que hablar y hay que hablar primero con las bases más terrenales, ¿no? Las más naturales, y luego otras cuestiones más subjetivas o más trascendentales vendrían como en último lugar. Es un poco el mensaje que podríamos decir, pero el suicidio, pues no, yo no soy partidaria de que se convierta o de tratarlo como un tema tabú, y en principio pues muchas de las recomendaciones que estamos dando aquí valdrían, ¿no? Dependiendo de nuevo de la edad, pues tendríamos que incidir en unas cuestiones o en otras distintas, ¿no? Y a ver, estoy bajando, no sé si hay alguna más. En el caso de María José, que dice, en el caso de un adolescente que pierde a su hermana pequeña, se niega a hablar de ello y la familia mantiene el silencio. Pues el pronóstico sería malo, sería de un duelo complicado, porque si hay mutismo familiar, si esa persona, si ese adolescente que está además en un periodo complicado,
no tiene ese espacio de expresión, no exterioriza su sufrimiento, pues posiblemente tendrá un duelo retardado o un duelo complicado. No tiene por qué, pero es el pronóstico un poco que podría suceder, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Pues en ese caso, dependiendo del vínculo que nosotros tengamos con esa persona, pues podemos intentar ofrecerle esa confianza, intentarle que se abra, ¿no? Sin forzarlo, por supuesto, y si vemos que eso no sucede, pues quizás sí que podamos pedir ayuda a un profesional, ¿no? Que nos dé unas pautas o recomendar a esa familia que acuda, ¿no? Porque a lo mejor la familia no sabe cómo abordar el tema y están todos un poco bloqueados, ¿no? Entonces, sí que sería algo negativo que es que ese procesamiento no se diera. No sé si hay alguna pregunta más que hayamos... Bueno, yo aquí quería comentar una que habla de las emociones de rabia, ira, tristeza, que son muy habituales como expresión del malestar del niño, que sí que hay que acompañarlas, respetar su ritmo, como dice aquí Elena, pero no quiere decir por eso que vayamos a consentir todas las manifestaciones, todas las expresiones. Tenemos que ayudar al niño a que canalice ese malestar de maneras más positivas, es decir, no podemos convertirnos en consentidores de cualquier tipo de conducta porque el niño se está expresando emocionalmente, sino que tenemos que acercarnos a él con empatía, diciendo que reconocemos su dolor, que entendemos que está enfadado, que podemos entender que la tristeza que tiene ahora le hace portarse de esa manera, pero para nada vamos a consentir eso, sino que bueno, vamos a intentar tranquilizar, vamos a intentar expresarlo de otra manera. Te vas a sentir mejor si vamos a dar un paseo y hablamos, qué tal si dibujas, que hemos hablado ya de otras fórmulas. El juego es fundamental, el juego en la infancia es un elemento esencial y también lo es durante el duelo para expresar todo este tipo de frustraciones y todo este tipo de malestar que puede tener el niño y que a veces a nivel verbal pues no lo puede Sí, no lo yo creo que puede tenemos que despedirnos. Nosotros nos encantaría quedarnos bueno, aquí. creo que ya vamos La a ir pregunta de Noelia, sí, despidiendo. yo creo que hace falta formación y es un déficit. Así que nada, pues agradeceros a todas, a todos los que habéis venido. Espero que, aunque ha sido muy express, que os hayamos dado alguna idea o algún apunte. Hemos compartido ahí una serie de recursos que podéis también consultar. Y nada, y bueno, sobre todo animaros a que dejamos entre todos un poco este tabú social y que bueno, que os sirva. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos.